Hola, les quiero hablar hoy sobre la salud conductual y cómo es relacionada a la ansiedad y desórdenes de ánimo o estado de ánimo. Primero que todo, la ansiedad es un problema común que afrontamos. También quiero aclarar que la ansiedad y cambios en el estado de ánimo son normales, especialmente durante estos tiempos de pandemia. Hablemos un poco sobre los objetivos de aprendizaje de esta sesión. Los objetivos de aprendizaje son: los participantes entenderán síntomas asociados con la ansiedad y depresión, y los participantes entenderán el desorden de estrés postraumático. Primero vamos a hablar sobre la ansiedad. Como ya había mencionado y vemos en los datos, el desorden de ansiedad es muy común en la población de Estados Unidos. Afecta a muchas personas y también tiene desórdenes coexistentes comunes. Es decir, muchas personas con desorden de ansiedad también pueden tener un diagnóstico de depresión o uso de sustancias. Lo que ahora quiero hacer es diferenciar entre el temor y la ansiedad. El temor es la respuesta a una amenaza que existe. La diferencia es que la ansiedad es anticipatoria. La ansiedad es diferente. El temor es el evento o que está ocurriendo. La ansiedad es la preocupación o anticipación de una posible amenaza. La ansiedad y el temor tienen reacciones fisiológicas similares. Las dos pueden incrementar nuestra respiración, transpiración y tensión muscular. Entonces, ¿cómo la ansiedad llega a ser un desorden? Es cuando hay impedimento para funcionar. Quiero que eso quede claro, eso es muy importante, que se acuerden de esa parte. Y esos impedimentos afectan nuestras vidas. Pueden impactar nuestras cogniciones o cómo pensamos, nuestras emociones, lo que sentimos y también fisiológicamente, lo que siente nuestro cuerpo. Entonces se convierte en una desorden cuando afecta el funcionamiento de una de estas tres partes. La ansiedad no se siente agradable, pero puede ser útil a veces en un momento apropiado. La ansiedad nos puede ayudar a prepararnos para la acción. A veces nos ayuda a pensar más claramente. Piensen ustedes en un momento que de pronto sintieron ansiedad, pero les ayudó. De pronto tenían que estudiar para un examen y la ansiedad causó que estudiaran más, ¿cierto? Pero en algunas personas el malestar es muy severo, frecuente o es por un periodo prolongado o se manifiesta muy rápido. Y cuando nos afecta y no podemos funcionar o hacer nuestros deberes, se convierte en un desorden de salud conductual. Ahora hablemos sobre el tratamiento para la ansiedad. Hay mucha evidencia sobre los mejores tratamientos para la ansiedad. Esas son medicina psiquiátrica que ayuda a bajar los síntomas de ansiedad, pero es importante saber que no elimina la ansiedad. También hay estrategias de relajación que una terapeuta le puede enseñar y también la terapia cognitiva conductual que es prevista por un terapeuta. Ahora les voy a hablar sobre la depresión. También vamos a hablar sobre las emociones claves en el desorden del estado anímico. Estas dos emociones claves
son la depresión y la manía. Entonces, la depresión es la cual usualmente pensamos, ¿cierto? Los síntomas incluyen un estado bajo de tristeza y sentir que la vida es oscura y sentir que los desafíos son abrumadores. La manía es un estado de energía eufórico o frenético. Esto es cuando la persona está muy emocionada y siente que no necesita dormir. Entonces, cuando piensen en los desórdenes del estado anímico, quiero que piensen en desórdenes unipolares y bipolares. La depresión es unipolar y no hay historia de manía. Y el ánimo retorna a la normalidad cuando mejora la depresión. También hay desórdenes bipolares en los cuales hay periodos de depresión y manía. Hablemos un poco más sobre la depresión. Esto no es solamente tristeza o infelicidad. Realísticamente, todos sentimos la tristeza en algún momento de la vida, ¿cierto? Cuando de pronto perdimos un trabajo o eh, discutimos con la pareja. Lo que hace la depresión es que es más larga y a veces incluye pensamientos suicidas. Es angustia severa y prolongada que se intensifica con el paso del tiempo. Entonces, esa es la diferencia entre solamente sentirse triste. Ahora hablemos sobre cómo es de común la depresión. Como vemos en los datos, afecta a muchas personas, el 8% de la población en Estados Unidos. También hay diferencias en géneros, las mujeres siendo 2 veces más propensas que los hombres, aunque algunas personas piensan que esto puede ser porque hay diferencias en cómo los hombres y las mujeres expresan sus sentimientos. Pero las buenas noticias son que la mayoría de las personas se recuperan de la depresión, un 85%, y algunos sin tratamiento. Pero también tenemos que tener en cuenta que un 40% van a tener otros episodios en el futuro. Entonces, hay una amplia gama de síntomas, pero no todos los que están deprimidos experimentan todos los síntomas. Algunas personas experimentan pocos síntomas y otros experimentan muchos más. Es importante pensar en la severidad y frecuencia de los síntomas y su duración varía de una persona a otra, de acuerdo al género, la edad, la cultura, si tiene algún otro desorden. Es posible que las personas con solo unos pocos síntomas de angustia no sean diagnosticadas, pero se podrían beneficiar de un tratamiento. Entonces, como vemos acá, esta es la lista de los signos y síntomas, y esto viene del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Y la depresión es mucho más que la tristeza. Incluye todos estos otros síntomas que pueden impactar el funcionamiento de la persona. Entonces, si vemos la lista, eh, puede disminuir la energía, eh, puede moverse o hablar más lentamente, como hablamos antes, puede tener pensamientos suicidas. Las buenas noticias son que los tratamientos son muy afectuosos. Entre más temprano se identifique, más, eh, más fácil la persona se puede recuperar. Y los tratamientos incluyen medicamento, terapia o una combinación. Y cada terapeuta elige el mejor tratamiento para el paciente. Y a veces el proceso se demora. A veces hay que elegir el terapeuta eh,
que pueda encajar bien con la persona, o a veces si la persona le van a dar medicamento, a veces hay que ver qué dosis o cuál medicamento es mejor para la persona. También hay tratamientos adicionales que pueden apoyar a la persona, que son recomendados para las personas con depresión, que pueden ayudar a la persona a socializarse más. Es recomendado que las personas se comuniquen con sus amigas y familiares, que se mantengan activos, y con el tiempo vemos que si también utilizan estos tratamientos adicionales, se pueden mejorar gradualmente. Ahora vamos a hablar sobre el trastorno de estrés postraumático. El componente de este desorden es la experiencia de un evento traumático, o sea que para la persona ser diagnosticada, tiene que tener la experiencia de un evento traumático. Y el estrés postraumático en inglés le decimos PTSD, que lo voy a utilizar en algunas partes de la presentación. Después de un evento traumático, la persona crea una respuesta de lucha contra el miedo. Y esa respuesta puede ser de protección, defenderse o evitar. Y casi todo el mundo experimentará una variedad de reacciones después de un trauma. Pero mucha gente se recupera de los síntomas iniciales de manera natural. La persona con un trastorno de estrés postraumático experimenta un evento traumático que puede ser un accidente, un desastre natural, violencia, estos son algunos ejemplos, y continúa teniendo los problemas. Podrían sentirse estresados o atemorizados aun cuando no están en peligro. Y algunas veces la pérdida inesperada de un ser querido puede ocasionar PTSD. Entonces, hablemos un poco más sobre los síntomas de PTSD o trastorno de estrés postraumático. Para que la persona sea diagnosticada y sea un trastorno, deben de ocurrir por lo menos un mes. Y otra vez, esta información viene del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, y algunos de los síntomas incluyen escenas retrospectivas o recuerdos, pesadillas, pensamientos aterradores o descandentes. También incluye la persona tratando de prevenir los síntomas, evitar los pensamientos o sentimientos o lugares, objetos relacionados al evento traumático. Incluye también agitación y síntomas reactivos. Incluye tensión constante, se asusta fácilmente, dificultades para dormir, arrebatos de ira, síntomas cognitivos y de estado de ánimo, y dificultades para recordar el evento traumático, tener sentimientos negativos, sentir culpa o reproche y el aislamiento. Esos son todos síntomas de PTSD. Como había mencionado, los síntomas deben durar más de un mes y deben ser suficientemente severos para interferir con el trabajo o relaciones con los demás. Y usualmente empiezan temprano, dentro de los 3 primeros meses después del evento traumático. Y algunas veces empieza después de un año. Algunas personas se recuperan después de 6 meses, a otras les toma mucho más tiempo. Algunas veces el PTSD se hace crónico. Y también sabemos que entre más eventos traumáticos la persona tenga, más complejo es el caso y se puede demorar más para mejorar los síntomas. Ahora hablemos sobre
los factores que pueden aumentar el riesgo de alguien tener PTSD, y también hay factores de resiliencia que pueden prevenir que se desarrolle. Entonces, los factores de riesgo incluyen herirse físicamente, ver a otro lastimado o ver un cadáver, trauma en la infancia, sensación de impotencia o miedo extremo, poco apoyo social después del evento, lidiar con factores adicionales de estrés y historia de trastorno mental o uso de sustancias. Los factores de resiliencia incluyen buscar apoyo de otros, participar en grupos de apoyo, aprender a sentirse bien sobre sus propias acciones al enfrentar el peligro, utilizar estrategias positivas de afrontamiento y ser capaz de actuar y responder efectivamente a pesar de sentir miedo. Entonces, ¿cuál es el tratamiento recomendado para el PTSD? Psicoterapia, hay comportamiento dialéctico, que es una terapia especial, o el comportamiento cognitivo, que ya habíamos hablado antes. También los medicamentos, y las dos es lo más recomendado, combinar el medicamento y la psicoterapia, pero cada persona es diferente y podemos apoyar a la persona para lo que sea mejor para esa persona. Y el trastorno de estrés postraumático afecta a las personas de manera diferente, como ya dije, y no hay una talla única. Encontrar un tratamiento eficaz que calce bien puede tomar mucho tiempo, como ya había hablado antes, y si hay algún trauma que ya estaba ahí, también tendrá que ser resuelto. Y otros problemas pueden incluir ataques de pánico, depresión, abusos de sustancias y sentimientos suicidas. Entonces, en esta sesión espero que hubieran aprendido sobre lo siguiente: la ansiedad, la depresión y el desorden de estrés postraumático.